Hace muchos años empecé siendo pobre, empecé sin un centavo, empecé sinceramente siendo bastante ignorante, pero con el paso del tiempo comencé a estudiar el tema del éxito, y tuve una idea muy sencilla que apareció en mi mente en la adolescencia, y hasta el día de hoy creo que ha sido la idea más importante que he tenido en mi vida. Fue simplemente esto: si estudias a personas exitosas y haces lo que ellos hacen, tú también serás más exitoso, y si estudias a personas fracasadas y evitas hacer lo que ellos hacen, evitarás el fracaso. Esta noche quiero hablarte sobre algunos de los principios que he descubierto tras más de 20 años de investigación. He estudiado a hombres y mujeres que han tenido éxito, he leído biografías y autobiografías, he analizado sus características, sus principios, he estudiado filosofía, economía, religión, psicología y metafísica, y he llegado a identificar 10 cualidades clave. Puede que haya más, puede que haya menos, pero he visto que estas 10 cualidades se repiten una y otra vez en hombres y mujeres exitosos. Y si tú también las desarrollas, no hay nada en el mundo que pueda impedir que logres un éxito extraordinario. Hablemos de estos principios. El primero es la claridad. Claridad en el pensamiento significa pensar con precisión, y eso se extiende a muchas otras áreas de la vida. Es la capacidad de determinar con exactitud qué es lo que quieres ser, tener o hacer en la vida. Cuanto más estudio a personas exitosas, más veo que todos, sin excepción, tienen una claridad tremenda respecto a dónde quieren ir y qué quieren lograr. Cuando observo a personas fracasadas o a personas que parecen estancadas o infelices, encuentro casi siempre lo mismo: una dirección muy poco clara, a veces ninguna dirección en absoluto. Como se suele decir, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Si no tienes metas claras y específicas para tu vida, estarás condenado a trabajar siempre para aquellos que sí las tienen, y eso es justamente lo que sucede. Sin embargo, solo el 5% de las personas tiene metas bien definidas. Por eso, el punto de partida esencial es saber con exactitud a dónde vas, qué quieres ser, qué deseas tener y qué te propones lograr. El segundo aspecto clave dentro de la claridad es la capacidad de decidir, ser decidido. Nunca he conocido a una persona exitosa que sea indecisa, y nunca he conocido a una persona fracasada que sea decidida. Así de claro, desarrolla el carácter, la cualidad de la determinación. Sabemos que muchas veces la indecisión nace del miedo a cometer errores, pero lo terrible es que nuestra forma de pensar se convierte en hábito, y el hábito de la indecisión puede condenarnos al fracaso. Puedes tener talento, inteligencia y ambición, pero si no eres capaz de tomar decisiones difíciles, si no decides con rapidez, siempre estarás trabajando para quienes sí lo hacen. Aquí hay algo interesante sobre la toma de decisiones. El 80% de las decisiones deben tomarse la primera vez que surgen. Si desarrollas el hábito de decidir en el momento, acabarás creando el hábito de la decisión rápida y firme. Será más fácil tomar decisiones cuando sabes con claridad lo que quieres lograr. Porque la diferencia entre los exitosos y los que fracasan no es que los exitosos tomen siempre las decisiones correctas, sino que hacen correctas las decisiones que toman. El tercer punto dentro de la claridad es tener una visión para ti mismo y para tu vida. La clave para tener una visión es tener un sueño. Como dice aquella canción, tienes que tener un sueño si quieres que ese sueño se haga realidad. Y créeme, puedes cumplir tus sueños. Todos los grandes líderes y transformadores de la historia han sido soñadores. Todos tenían visiones claras. Todos los líderes poseen visión. En el libro de Salomón se dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Y su significado más profundo es que cuando una persona carece de visión, perece por dentro, pierde la emoción, la ilusión y la intensidad por la vida. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y eso empieza por tener una visión. Aunque esa visión esté en el aire, en lo alto del cielo, debes construir una base firme bajo tus sueños. Cuando ves a hombres y mujeres que se elevan desde la pobreza y la oscuridad hasta la fama y el reconocimiento, casi siempre estás viendo a alguien que tenía una visión clara de lo que podía ser, tener y hacer, mucho más allá de lo que era en ese momento. Todos nosotros, en algún momento de nuestra infancia, tuvimos una visión de crecer, de tener nuestro propio coche, nuestra casa, nuestra familia. Pero el problema es que nuestros objetivos se establecen tan bajos que cuando los alcanzamos no nos emocionan, no nos encienden, no nos llenan de entusiasmo. Por eso, sueña en grande. Atrévete a pensar más allá de lo que es cómodo, porque solo cuando tus sueños te sacan de tu zona segura, empiezas a transformarte. La segunda letra en esta lista de 10 principios es la C de competencia.
Y esto fue un descubrimiento que hice hace algunos años que me dejó asombrado. Llevaba años estudiando el éxito, leyendo libros como En busca de la excelencia, La búsqueda de la excelencia, Redescubriendo la excelencia, toda esa literatura. Me senté a reflexionar profundamente sobre ese concepto y algo emergió con claridad en mi mente. Noté que absolutamente todas las personas que había estudiado, que habían logrado algún tipo de éxito en cualquier campo, lo habían hecho después de comprometerse con ser excelentes en su área, sin excepción. Empecé a investigar, a comparar, a hablar con miles de personas como lo hago cada mes, y descubrí algo poderoso. Nunca he encontrado a una sola persona verdaderamente exitosa que no sea excelente en lo que hace. Así de simple. La competencia, el compromiso con alcanzar la excelencia en el campo que eliges, es un requisito indispensable para el éxito. Si no eres bueno en lo que haces, no tienes oportunidad en esta sociedad tan competitiva, a menos que ganes la lotería, y solo un 5 o 10% alcanza esa excelencia. Por eso, debes comprometerte contigo mismo a ser excelente, a convertirte en el mejor en lo tuyo. Y aquí hay algo hermoso. La excelencia no es un destino, es un camino. Nunca llegas del todo, porque la complacencia y la satisfacción son los mayores enemigos de la excelencia. Pero una vez que tomas la decisión de convertirte en excelente, todo tu mundo se transforma, se abren puertas, se abren caminos. Es como si el mar rojo de las oportunidades se abriera ante ti. Un punto fundamental sobre la excelencia es este: haz siempre lo mejor que puedas cada vez que actúes, y busca siempre hacerlo aún mejor. La excelencia genera oportunidades, porque cuando te vuelves bueno en algo, es como si activaras una señal que llama atención de los demás. Las personas te buscan, te proponen más responsabilidades, te abren más puertas, porque el mundo necesita a los que hacen las cosas bien. Cuando haces algo con excelencia, eso te da orgullo, autoestima, una sensación de victoria. Pero si haces las cosas de manera mediocre, no te deja nada, no te transforma. Por eso, las empresas que se comprometen con la excelencia no son cientos de veces mejores que otras en un solo aspecto. Lo que hacen es ser un 1 o 2% mejores, pero en 100 áreas distintas. Y eso marca toda la diferencia. No tienes que ser 10 veces mejor que nadie, solo un poco mejor en los puntos clave. Y eso se logra con decisión, con objetivos claros, y trabajando en ellos día tras día. Puedes convertirte en lo que tú quieras ser. Cuanto más trabajas, mejor te vuelves. El millonario promedio hecho a sí mismo en Estados Unidos trabaja entre 12 y 13 horas diarias. Eso son unas 60 a 65 horas por semana. Y aquí va algo que debes recordar. En nuestra sociedad, trabajar 8 horas al día te garantiza la supervivencia. Solo eso. Todo lo que trabajes por encima de las 8 horas es lo que te conducirá al éxito. Si solo trabajas 8 horas al día, necesitas tener un tío rico o alguien que te mantenga, porque 8 horas ya no son suficientes para salir adelante. Vivimos en un entorno tan competitivo que siempre hay alguien trabajando 9 horas, y si lo hace, ya te lleva ventaja. Otro trabajará 10, y tendrá aún más ventaja. Cada hora que trabajas de más es una inversión directa en tu futuro, en tu éxito. Si estudias, si lees, si trabajas más, todo eso te dará frutos. Y no solo dará frutos, dará cosechas abundantes. Es como plantar semillas. Una semilla no da una sola planta, da muchas. Pero antes tienes que poner la semilla en la tierra. Sin siembra no hay cosecha. El siguiente principio, otra C, es la concentración. Creo sinceramente que la capacidad de enfocarse y de concentrarse son dos de las claves más poderosas del éxito. En esta vida nunca hay tiempo para hacerlo todo, pero siempre hay tiempo para hacer lo más importante. Y sin embargo, la mayoría elige lo fácil y lo divertido. ¿Qué hacen? Hacen una lista de cosas que deben hacer y empiezan por la parte inferior, por las tareas irrelevantes, y al final del día no han logrado nada que realmente importe. Los más exitosos, los de alto rendimiento, se concentran en lo más importante. Y recuerda esto, cualquier cosa que no sea trabajar en tus prioridades es una pérdida de tiempo, porque administrar el tiempo no es solo administrar el reloj, es administrar tu vida. Todos tenemos las mismas 24 horas, la diferencia está en cómo las usamos. La clave es desarrollar la capacidad de concentrarte. Disciplínate para usar tu voluntad y tu perseverancia en una sola cosa a la vez. Esa es una cualidad de todos los grandes triunfadores. Nada grandioso se ha logrado jamás sin una concentración total en una sola cosa por vez. Desarrolla un sentido de urgencia.
El sentido de urgencia es una cualidad que posee solo el 2% de la población. Es esa capacidad de hacer las cosas rápido, de pasar inmediatamente a la acción. En el libro En busca de la excelencia, Tom Peters menciona que todas las empresas sobresalientes comparten un mismo rasgo. Tienen un sesgo hacia la acción. En cambio, las empresas que no logran destacar son aquellas que postergan todo, que hacen las cosas cuando tienen tiempo. Piensa en esto, llamas a una empresa promedio con una queja y te responden 3 semanas después, pero llamas a una empresa excelente con el mismo problema y en menos de 2 minutos ya tienes a alguien atendiéndote. Esa es la diferencia. Desarrolla ese sentido de urgencia. Crea la reputación de ser alguien que actúa rápido. Sé conocido por tu velocidad y tu fiabilidad y verás cómo el futuro se abre ante ti. Crea el hábito de trabajar con rapidez. Hazlo ahora, actúa ahora, no lo dejes para después. Especialmente en ventas, si alguien te llama con una duda, responde en el momento. Si alguien tiene un problema, resuélvelo al instante. Si alguien necesita algo, muévete de inmediato. Y si para eso tienes que renunciar a un descanso, a un café o a tu almuerzo, hazlo, porque esa rapidez se transforma en una fortuna. La reputación de actuar con velocidad vale oro. La siguiente C es el sentido común, y esto también se puede entrenar. Puedes educar tu mente para tener sentido común, para pensar antes de actuar. En mi experiencia, la mayoría de los fracasos ocurren por actuar sin pensar. Así de simple. El sentido común nace de tomarse el tiempo necesario para reflexionar antes de dar un paso. Escucha tu intuición. Tu intuición es uno de los mejores guías que tienes. Y aprende de tus fracasos. Esa es una de las características más valiosas de las personas exitosas. Cada vez que enfrentan un problema, se detienen, lo analizan, lo diseccionan y extraen de él una lección. Tratan de formular principios a partir de cada error. Se preguntan, ¿qué lección valiosa puedo sacar de esto? Haz lo mismo. Piensa ahora en la experiencia más difícil que estés atravesando. Pregúntate, ¿qué es lo más valioso que puedo aprender de esto? Créeme, si buscas la lección, la encontrarás. Como dice la Biblia, buscad y hallaréis. No dice, busca y tal vez encuentres. Dice, busca y hallarás. Siempre hay una semilla de beneficio igual o mayor dentro de cada dificultad, y si la buscas, la verás. La quinta C es la creatividad. Libera tu potencial creativo. Acepta una verdad poderosa. Todo ser humano es un genio en potencia. Todos los hombres y mujeres exitosos lo son porque son creativos. Pero no porque inventen cosas geniales todo el tiempo, sino porque responden al mundo de forma distinta. Hacen preguntas, son flexibles, son curiosos. La marca principal de la creatividad es la curiosidad. Y lo que he visto es que las personas más inteligentes, aquellas con más educación, más experiencia, más logros son también las que más preguntas hacen. Preguntan como si fueran niños, sin cesar. Están abiertas a nuevas ideas, listas para cambiar de dirección si descubren algo mejor. Y eso es clave. Cuando una persona realmente creativa recibe nueva información, no se aferra a lo que estaba haciendo, lo suelta, lo reevalúa y cambia si es necesario. ¿Sabes lo que hacen la mayoría? Siguen haciendo lo mismo una y otra vez, hasta que se estrellan. Como se dice, cuanto más haces lo que estás haciendo, más obtendrás lo que ya tienes. Y si eso que estás obteniendo no es suficiente, no esperes resultados diferentes si no cambias el enfoque. Piensa en esto. El 80% de todo lo que usamos hoy, de lo que comemos, de los coches que manejamos, de la música que escuchamos o las calles que transitamos, será diferente dentro de 5 años. Así de rápido cambia el mundo. Y según la investigación, para crear una fortuna solo necesitas una idea que sea 10% diferente. ¿Quieres ser rico? ¿Quieres ser verdaderamente próspero? Puedes lograrlo. Si estás dispuesto a pagar el precio, y ese precio muchas veces es ofrecer un bien o un servicio que las personas ya usan, pero hacerlo un poco mejor, un poco más rápido, con un toque de gracia, de estilo, con una sonrisa, con una presentación más cuidada, con un trato más amable. Un restaurante que siempre está lleno puede que no tenga la mejor comida del mundo, pero quizás su diferencia esté en cómo atienden, cómo hacen sentir a las personas. A veces solo es una mejora del 5%. Y eso basta, porque si haces lo mismo que los demás, pero con más elegancia, más dedicación, más atención, entonces creas una experiencia que la gente quiere volver a vivir. Y ahí está el secreto. Puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Solo necesitas una idea que sea 10% nueva. Y eso lo logras si inundas tu mente de estímulos, si lees, si preguntas, si observas cómo y por qué se hacen las cosas. La siguiente C es la consideración.
Y aquí entramos en un terreno fundamental, la calidad de tus relaciones humanas. Nada influye tanto en tu éxito como tu capacidad para llevarte bien con otras personas. Tu nivel de logro, tu felicidad, tus ingresos y tu realización personal están íntimamente ligados a cómo interactúas con los demás. Desarrolla habilidades sociales, aprende a comunicarte mejor. Haz cursos de comunicación, de escucha activa, de oratoria. ¿Sabes cuál es una de las claves más importantes para relacionarte con éxito? El tamaño de tu vocabulario, sí, tu capacidad para expresarte con claridad, tu forma de hablar en público, tu manera de escribir y transmitir ideas tienen un enorme impacto en tu vida, porque es casi imposible imaginar a una persona verdaderamente exitosa que no sepa comunicarse bien. La siguiente C es la consistencia, y esto significa que el trabajo constante, predecible, confiable y sostenido a lo largo del tiempo siempre supera a los destellos de genialidad esporádicos. Existe una ley en el universo, la ley de la acumulación. Si pudiera enseñarte solo una cosa, sería esta: todo lo que haces, incluso lo que parece pequeño e invisible, se acumula. Cada esfuerzo, cada acción, cada mejora, aunque no lo notes al principio, está sumando fuerza. Cada logro importante que ves en la vida de alguien ha sido construido sobre miles de logros pequeños que nadie vio. Cada gran historia de éxito es también una historia de fracasos. Fracasos constantes, repetidos, que finalmente desembocaron en un triunfo espectacular. ¿Y sabes qué dice la gente cuando ve ese éxito? ¡Qué suerte tuvo! Pero lo que no ven es la lucha, la perseverancia, las caídas y los silencios. Solo ven el resultado final. Luego viene otra C: compromiso. He aprendido que una de las cosas más difíciles para un ser humano es comprometerse por completo con algo, ya sea con una profesión, con un proyecto, con una relación o con una meta, pero sin compromiso el éxito es imposible. Emerson dijo una vez que todo gran logro es el triunfo del entusiasmo, es decir, que todo parte de la capacidad de entregarte con pasión, con energía, con todo tu ser a lo que deseas lograr. Y si no puedes comprometerte con algo por completo, tal vez es porque no es para ti. Porque todos, en el fondo, buscamos aquello a lo que sí podemos entregarnos. En el libro The Achievers de Alan Cox, se descubrió que los ejecutivos que más crecieron en menos tiempo fueron los que encontraron su lugar ideal y se sumergieron en su trabajo, se perdieron en él, lo convirtieron en su vocación. Y otro estudio fascinante, hecho por la doctora Shirley Blotnick, analizó a 1.500 personas durante 20 años. Encontró que 83 de ellos se convirtieron en millonarios hechos a sí mismos. ¿Qué tenían en común? Todos eligieron un trabajo que amaban, se especializaron en él, se volvieron excepcionales y luego fueron muy bien pagados por hacerlo. Y lo más importante, supieron conservar su dinero. La siguiente C es coraje. El coraje es la cualidad más sobresaliente de los líderes. Tener coraje significa tener la voluntad de enfrentar tus miedos. Y aquí hay algo revelador. Las personas valientes no son aquellas que no sienten miedo, sino las que lo dominan, las que lo enfrentan. Mark Twain lo dijo así: haz aquello que temes y la muerte del miedo será segura. El miedo y el coraje son como hábitos. Si cada vez que sientes miedo te echas atrás, refuerzas el hábito de retroceder. Pero si cuando sientes miedo decides avanzar, aunque sea un poco, estás sembrando el hábito de la valentía. Atrévete a avanzar, atrévete a moverte hacia adelante en dirección a tu verdadero potencial. Recuerdo que hace muchos años fui estudiante y también instructor de karate. Competí en 3 campeonatos internacionales. Y una de las cosas más poderosas que aprendí de mis mejores maestros, todos campeones del mundo, fue esta: cuando pelees, siempre avanza. Incluso si solo es medio centímetro, muévete hacia adelante, porque cuando avanzas, el 100% de tu atención está en lo que tienes delante, pero si retrocedes, aunque sea un poco, parte de tu atención ya está en lo que dejas atrás, y eso te debilita. Muévete siempre hacia adelante, elige avanzar cada vez que tengas que decidir entre quedarte en tu zona segura o arriesgarte. No porque vayas a tener éxito cada vez, sino porque cada paso hacia adelante refuerza en ti el hábito de avanzar. Y la mayoría de las personas, cuando se enfrentan a esa disyuntiva, eligen quedarse, juegan a lo seguro. Pero como decía el general Douglas MacArthur, en la vida no hay seguridad, solo oportunidades. La vida, en cierto modo, es paradójica. Cuanto más buscas la seguridad, menos la tienes. Cuanto más buscas oportunidades, más seguridad logras. En mi experiencia, el miedo al fracaso es la causa más grande de los fracasos en la vida adulta. El miedo a cometer errores, a perder dinero, tiempo o esfuerzo, nos paraliza, nos impide actuar, pero ese miedo se combate con el hábito del coraje.
¿Sabes cuál es la cualidad más poderosa que puedes desarrollar? La que yo decidí hacer mía para toda la vida, ser imparable. Decide que, pase lo que pase, nada te detendrá. Decide que podrás estar cansado, frustrado, agotado, pero no te rendirás. Que cuando la vida te golpee, tú te levantarás y dirás, dame lo mejor que tengas, porque yo no me detengo. Esa decisión te dará una fortaleza interior que nada ni nadie podrá quebrar. Esa es la base de la verdadera autoestima. Y por último, la C final. Confianza. La confianza no viene en una botella ni en una píldora, no se adquiere en un seminario motivacional. La confianza se construye, es el resultado de hacer una y otra vez las cosas difíciles, es el fruto de la acción constante, es esa voz interna que te dice, puedo hacerlo, tengo lo que se necesita. La duda es el gran paralizador, todos la sentimos, pero la forma de superarla es avanzar cuando normalmente te detendrías. La confianza es hija del progreso, de lograr metas una tras otra, de ver que eres capaz y grabarlo en lo más profundo de tu mente. Cuando logras algo importante, como terminar una carrera, cerrar una venta, construir un negocio, creas en tu subconsciente un patrón de éxito. Y ese patrón empieza a funcionar por inercia, guiando tus acciones, tus pensamientos, tus emociones. Por eso dicen que nada tiene más éxito que el éxito, porque cada logro refuerza el patrón mental de logro. Y llega un momento en el que el fracaso ya no es una opción, porque has sembrado en ti un mecanismo de ajuste automático que te conduce una y otra vez hacia la victoria. Y ese momento, créeme, es uno de los sentimientos más poderosos del mundo.